Bienvenidos. El título de esta prédica es Mi reino no es de este mundo. Amén. Y vamos a compartir acerca realmente del reino al cual pertenecemos. Amén. Vamos a comenzar por favor con Hechos capítulo 1 del 6 al 8. Hechos 1 del 6 al 8 dice la palabra. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Wow, vamos a detenernos acá por un momento. La palabra del Señor dice de que en este pasaje el Señor ya había resucitado, el Señor había permanecido durante 40 días aproximadamente vivo, dando instrucciones a los discípulos. Y dice la Escritura de que le preguntaban con insistencia al Señor: ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y quiero que prestes atención porque esta es una pregunta política. O sea, los discípulos le estaban diciendo: Señor, ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo oprimidos por los romanos? ¿Hasta cuándo el imperio romano va a seguir siendo realmente muy abusivo contra nosotros? Y nota lo que el Señor le responde en el versículo 7 y 8. Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo: solo Dios pone y quita reyes. Ustedes tengan paz, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¡Wow! Y quiero que notemos cuál era el enfoque del Señor cuando le hacían esa pregunta. Amados, el enfoque del Señor Jesús era que sean llenos del Espíritu Santo antes que ser liberados de una opresión política. Y es acá cuando quiero que realmente todos recibamos esto. Si el Señor no estaba enfocado en que hay estos romanos, o qué barbaridad, ángeles vengan, no destruyan al César y su legión, no. El enfoque del Señor era: sean llenos del Espíritu Santo. Como que el Señor no se preocupaba por qué régimen político estaba sobre Israel, sino que Él decía: ¿saben qué? Van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo de Dios sobre ustedes. Ese es el enfoque del reino de los cielos. Quiero que lean lo siguiente en la pantalla. El enfoque del Señor es que a través de la llenura de su Espíritu hablemos de Él a las personas y de esa manera establezcamos su reino sobre la tierra. ¡Wow! Amados, ¿de qué se refería el Señor Jesús? El Señor Jesús estaba diciendo en otras palabras: ¿saben qué? No se ocupen de la política, ocúpense de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios venga sobre ustedes, van a poder hablar de mí a todas las personas en todas partes. Y de esa manera van a establecer mi reino sobre la tierra. O sea, el Señor está más enfocado en que establezcamos su reino en vez de que nos preocupemos de los afanes políticos de los gobiernos en medio de la tierra. ¿Sí o no? ¿Cuál es el enfoque del reino de los cielos? Y quiero que meditemos, por favor, en un momento en las palabras del Señor en Juan 18:36. Juan 18:36, el Señor contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Amén. El Señor era muy claro. El Señor decía: cuidado, porque mis seguidores no defienden los valores de este mundo. Mis seguidores no se adecuan a lo que este mundo enseña, piensa o cree, porque mi reino no es de acá, no es de esta tierra. Amén. Amados, debemos tener claro que el reino al cual pertenecemos no es de este mundo. Digamos fuerte: no es de este mundo. No es de este mundo. Cada uno de nosotros hemos sido comprados por la sangre preciosa del Señor, ¿sí o no? Y el Señor, cuando nos ha comprado, nos ha dicho: yo los estoy comprando con mi sangre, por lo tanto ustedes ya no son de este mundo. ¿Y cuántos recordamos la oración de Juan capítulo 17, la oración del Señor?
Y el Señor le decía al Padre: Padre, yo te pido que los cuides, te pido que los guardes de este mundo, no que los quites, sino que los guardes del maligno, para que no se dejen contaminar con todo este mundo, porque como yo los voy a comprar con mi sangre, ellos ya no le pertenecen a este mundo. Y sabes que la palabra dice que por causa del nombre del Señor, incluso nos van a ver como personas raras en medio de la tierra, porque ya no somos de esta tierra. Es como que alguien viene y te habla de política, ¿no? Y tú más bien le respondes: ¿sabes qué? ¿Puedo orar por ti?, ¿no? Y solo te dicen: oye, pero estamos hablando, no sé, de mirar las elecciones, ¿no? Si puedo orar para que seas lleno del Espíritu Santo. Nos van a ver raro, porque nosotros ya no nos acomodamos a los pensamientos de esta tierra. Si bien estamos obviamente acá en nuestro país, en Bolivia, y cumplimos con nuestro deber ciudadano de emitir nuestro voto, por supuesto no hay ningún problema en todo eso. Como dice la Biblia, lo que es del César es del César, y lo que es de Dios, amén. Pero nuestro enfoque ya no es afanarnos y vivir turbados porque, wow, si sube o cómo está ahora la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, cómo está compuesta y qué viene más adelante. No, nuestro enfoque es seguir alabando, adorando el nombre del Señor, amén. Amados, es decir, que no dependemos de los gobiernos de turno, amén. Amados, no adoptamos la cultura de este mundo, sus tradiciones, costumbres, ni pensamientos. Y te lo vuelvo a repetir, quiero que esto lo atesores en tu corazón. Como cristianos, como hijos de Dios, no adoptamos la cultura de este mundo, sus tradiciones, costumbres, ni pensamientos. Ya no somos acá de esta tierra. Nuestra cultura es la del reino de Dios, que se describe en su palabra, conocida como ¿qué? La Biblia. Amados, nuestra cultura ahora se desarrolla en torno a lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cuáles son nuestros valores? Los que nos dicta la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra cultura, nuestras tradiciones? La que nos enseña la palabra de Dios. Esa es la cultura a la cual nosotros tenemos que enfocarnos en todo tiempo. Amén. No te dejes contaminar por la cultura de este mundo. Amén. O sea, históricamente hay un montón, obviamente, de culturas, de tradiciones, de donde obviamente el ser humano viene y demás. Pero cuando tú te conviertes a Jesucristo, toda esa cultura ha sido ya dejada a un lado, para ahora insertarte en la vida a través de Cristo Jesús. ¿Estamos recibiendo eso? Amados, piensen lo siguiente. En las cartas apostólicas no se registra ni una sola queja en contra del Imperio Romano. ¿Sabías eso? Cuando tú vas leyendo la Biblia, tú vas leyendo las cartas de Pablo, Filipenses, Romanos, Colosenses, Efesios, etc., tú no vas a encontrar en ninguna de esas cartas una sola queja en contra de Roma. Y Pablo no se dedicaba a que estos romanos, no, y hasta cuándo, qué abusivos, ¿no? Y de repente los griegos, que se creen con sus filosofías, ¿no? No había ni una sola queja en contra del mundo político. Asombrosamente, a pesar de que los apresaban, los lanzaban a los leones, los usaban como lámparas en las noches. ¿Sabes qué hacían con nuestros hermanos en la iglesia primera? De repente había una calle oscura, ¿no? En la noche, y decían: llamen a un cristiano, ¿no? Y lo colgaban en un poste y le prendían fuego. ¿Con qué propósito? Para alumbrar la calle durante la noche. Y la pregunta es: ¿por qué no había ninguna queja en las cartas apostólicas en contra del abuso de Roma? ¿Y sabes por qué? La pregunta es: ¿por qué no se quejaban? Esto es debido a que los primeros cristianos sabían que el Señor ya había resuelto ese tema en la cruz. Había tanta gloria de Dios, tanta presencia del Señor en nuestros hermanos de la iglesia primera, que ellos entendían que el Señor ya había resuelto ese tema en la cruz, porque ahora vivían bajo el señorío de Jesucristo y ya no bajo el señorío del César. Y esa verdad es la que tenemos que empezar a atesorar y vivir en nuestras vidas como cristianos. Amén. Amados, nosotros ya no vivimos bajo el señorío de ningún gobierno en la tierra.
Vivimos bajo el señorío de Jesucristo. Oh, amados, eso tiene que estar muy grabado en tu corazón. ¿Sabes por qué incluso perseguían a la iglesia primera? Porque ellos decían: Jesucristo es el Señor. La palabra Señor en griego quiere decir Kyrios, que traducida significa mi amo, mi dueño, mi rey, el dueño de todo lo que soy. Por eso había un gran conflicto, porque mientras los romanos decían César es el Kyrios, los cristianos decían Jesucristo es el Kyrios. Y es como que nosotros en este tiempo más bien salgamos y digamos: no, nuestro presidente es Jesucristo, y habría un conflicto social. Algo parecido sucedía en ese entonces. Pero ¿por qué no habían quejas en cada una de las cartas en la Biblia contra los poderes políticos? Porque ellos entendían de que Jesucristo ahora es el Señor de sus vidas. Estamos bajo el señorío de Jesucristo. Y quiero que leamos esto en Filipenses 2, del versículo 10 al 11, por favor. Filipenses 2 dice la palabra: para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¡Wow! ¿Ante quién tenemos que doblar rodillas? Solo ante el Señor Jesús. No ante ningún gobernante, no ante ningún ser humano en la tierra, solo ante el nombre del Señor. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. Cuando tú le dices Señor Jesús, le estás diciendo: mi dueño, mi amo, mi rey, el dueño de mi vida. Es por eso de que nuestra voluntad ahora es rendida bajo Jesucristo. Amén. Nuestra voluntad se somete ahora a lo que el Señor nos manda a través de su palabra. Amados, nuestros hermanos de la iglesia primera tenían una práctica asombrosa que tiene que ver con la Pascua. Y acá quiero que me prestes mucha atención. La pregunta es, ¿no? ¿Por qué nuestros hermanos no se quejaban, no? En las cartas decían: sí, oren hermanos, porque ya estamos siendo despedazados por leones, nos botan al circo romano, hacen un montón de atrocidades con nuestras familias. No habían esas quejas. La pregunta es ¿por qué? Y aquí quiero hablarte acerca de la Pascua. La Pascua en el Antiguo Testamento es la fecha indicada donde el Señor los iba a liberar de la esclavitud de Egipto. Todos recordamos eso. Y dentro de las instrucciones que el Señor le daba a Moisés, le decía: van a celebrar la Pascua poniendo un corderito para que ustedes lo puedan asar, lo puedan comer en familia. Ese corderito va a ser obviamente la señal familiar de que ustedes se están reuniendo en mi nombre. Cuando ustedes maten al corderito, van a poner la sangre de ese corderito en las puertas de sus casas, para que cuando pase el ángel de la muerte, inmediatamente se salte sus casas y ataque a la casa vecina. La Pascua es una práctica cristiana muy importante en medio nuestro. Pablo en el Nuevo Testamento aclara y dice: porque ahora Cristo es nuestra Pascua. Jesucristo es nuestra Pascua. Ahora quiero que prestes atención a esto. Ellos, al comer el cordero asado, era una figura de que comerían al cordero inmolado. Es decir, comían a Cristo continuamente cuando compartían en familia. Amén. En medio de la Pascua, el Señor había determinado: van a comer solo el corderito asado. Pero en el Nuevo Testamento el Señor viene y dice: bienaventurados los que comen mi carne y beben mi sangre. Y esto no es una especie de canibalismo, digamos, no es como que uno dice: pero Señor, ¿cómo que vamos a comer tu carne, beber tu sangre? ¿Qué quiere decir eso? El Señor estaba diciendo de que para que podamos permanecer en Él, es vital de que comamos a Jesucristo. ¿Cómo comemos a Jesucristo? A través de su palabra. Por eso la importancia de congregarnos. Cada vez que tú vienes a la iglesia, cada vez que tú asistes a un grupo de discipulado, ¿qué estamos haciendo? Estamos comiendo a Jesucristo. Estamos comiendo su palabra. Nos estamos nutriendo y alimentando de quién es el Señor. ¿Cuál es la mejor forma de contrarrestar al mundo para no dejarnos contaminar con lo que el mundo nos ofrece? Comiendo a Jesucristo.
comiendo su palabra, wow, desmenuzando todo lo que el Señor nos enseña. Por eso Juan capítulo 6 del 53 al 58, quiero que prestes mucha atención y note lo que dice la palabra. Juan 6:53 dice: por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 55. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y acá el Señor está diciendo, para que puedan permanecer en mí, tienen que comerme a mí, tienen que beber mi sangre. Por eso cada vez, incluso que participamos de la Santa Cena, ustedes saben de que en medio de la congre, ¿no?, cada primer domingo de mes participamos de la Santa Cena, recordamos el sacrificio de la cruz. Amados, ese acto que hacemos es sumamente importante, porque en el Espíritu estamos permaneciendo y siendo uno con el Señor. Por eso yo te doy un consejo: no te pierdas en un momento la Santa Cena. Es muy importante como cristianos, como hijos de Dios, pero también el compartimiento de la palabra. Cuando tú agarras tu Biblia, la abres, empiezas a meditar en las Escrituras, empiezas a compartir la palabra con tus hermanos, con personas que no conocen al Señor, estás comiendo a Jesucristo, estás celebrando la Pascua, estás comiendo su palabra, porque su palabra es verdad. Nada te va a saciar en esta vida, en esta tierra, como el Señor Jesús. Por eso es importante que medites continuamente en la Biblia. Yo tengo una pregunta: ¿cómo está tu Biblia? ¿Será que la estás usando, la estás hojeando, está más desgastada, está más subrayada? Ahora ustedes saben de que la mayoría, claro, igual la podemos usar en el celular, o en tu tablet, o en tu computadora. Donde quiera que tengas tu Biblia, léela, come de Jesucristo, come su palabra, alimentate. Porque sin darnos cuenta, muchas veces sufrimos de anemia espiritual. Es cuando Pablo menciona a los débiles en la fe. ¿Quién es un débil en la fe? Aquel que no se está alimentando de la palabra. Cometemos el error de alimentarnos más de las cosas del mundo que de las cosas del Espíritu. Muchas veces nos alimentamos más de las cosas de la televisión, las noticias, no sé, lo que tú puedas ver, no sé, en internet. Todo lo que tú ves, te estás llenando de eso continuamente. Pero ¿qué de la palabra de Dios? ¿Por qué los primeros cristianos, nuestra familia espiritual, no, de repente tenía ese enfoque de seamos llenos del Espíritu Santo, en vez de ocuparse del César que se ha derrocado, en vez de armar una guerrilla y derrocar, no sé, a los romanos? El enfoque era: seamos llenos del Espíritu Santo, seamos llenos del conocimiento de Dios, seamos llenos de su palabra. Y de esa manera establecemos el reino al cual pertenecemos, el reino de los cielos. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Vamos, ese es el enfoque de los hijos de Dios. Es decir, que comemos al Señor cada vez que compartimos su palabra. Por eso la importancia de no dejar de congregarnos. Mucho cuidado, porque el enemigo muchas veces te va a distraer, te va a decir: pero ¿para qué te vas a congregar? ¿No? Mira que está nublado, está haciendo frío, tanto que has trabajado en la semana, descansar. El enemigo sabe de que te ha perdido, pero va a tratar de destruirte con las distracciones, para que no te congregues, para que no recibas la palabra, para que no levantes alabanza y adoración al Señor. Cuidado con las distracciones. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 4, nota lo que dice la Escritura. Mateo 4:4 dice la palabra: Jesús le dijo: no,
las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. O sea que ¿cuál es nuestro alimento? Cada palabra que sale de la boca de Dios. Cada vez que tú estás leyendo las Escrituras, cada vez que estás escudriñando los salmos, los evangelios, las cartas, el Apocalipsis, el libro de las revelaciones, estás siendo alimentado ¿de qué? De cada palabra que sale de la boca de Dios. Estamos siendo nutridos en la palabra, leer la Biblia, asistir obviamente a tu discipulado, a los grupos en casa, es como tener un banquete espiritual. ¿A cuánto les gusta comer? Creo que a todos, ¿sí o no? O sea, ahora los cristianos, ¿no? Ahora que obviamente no nos emborrachamos, no fumamos, ¿no? Ahora lo que más nos gusta creo que es comer. Y puedes notar en algunos tal vez más, ¿no?, que otros, ¿no? Pero amados, lo cierto es de que tú tienes un banquete espiritual para alimentarte cada vez que estás compartiendo la palabra de Dios. Asistí a ese banquete. Tal vez hay grupos de discipulado, ¿no?, en medio de la congre. No te los pierdas. Asistí, porque es un banquete. Estamos comiendo de Jesucristo. Estamos comiendo de su palabra. Cada palabra que sale de la boca de Dios a través de las Escrituras es un alimento sólido para nuestras vidas. Por eso la Biblia dice, porque su palabra no vuelve vacía. Jamás su palabra va a volver vacía, porque te va a nutrir, te va a alimentar. Juan 4:34 dice la Escritura: entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar ¿qué? Su obra. No dejes a medias todo servicio que haces en la casa de Dios. Siempre cumplí con cada servicio, todo lo que el Señor te ha llamado a hacer. Porque a través de ese servicio estás nutriendo a la novia del Señor. ¿Qué pasa cuando de repente no llega el alimento diario a una familia, a los niños, a los hijos en la casa? ¿Qué va a pasar? Van a tener hambre, van a ser propensos a enfermarse. Lo mismo sucede cuando hay un hijo de Dios, cuando estás sirviendo en la casa del Señor, de repente no apareces, de repente dejas tu servicio. Estás dejando de nutrir a la novia del Señor. Mucho cuidado con esto, porque dice que mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios y en terminar su obra. Siempre completar lo que Dios te ha llamado a hacer. Amados, es un privilegio servir en la casa de Dios. Es un privilegio hacer la voluntad de Dios. Yo te digo un tip, ¿no? Mientras más sirvas al Señor, más nutrido vas a estar, más firme en la fe vas a poder estar, porque te estás alimentando de primera mano del Señor. Yo te digo algo, ¿no?, de todo corazón. Cada vez que uno enseña la palabra de Dios, aprendes más. Nunca hay fin. O sea, la vida eterna consiste en ¿qué? En conocer a Dios. O sea, no creerás la cantidad de veces que, vuelvo a escuchar las prédicas, yo mismo, ¿no? Porque sigo aprendiendo. Yo digo, wow, es cierto, a lo que yo mismo tal vez he compartido el pasado domingo, el pasado fin de semana, y mi espíritu sigue aprendiendo, porque no es mi vida la que habla, sino el Espíritu del Señor que habla a través de sus hijos. Por eso yo te animo, cada vez que tú compartas en tu grupo de discipulado, simplemente somos instrumentos en las manos de Dios, y el Espíritu Santo va a poner las palabras adecuadas en tus labios, en tu boca. Amado, si tú realmente quieres tener un grupo de discipulado, abrilo. Puedes ver la ciudad, ¿no? Acá, cuánta necesidad hay de que la gente coma de Jesucristo. Puedes contactarte con nosotros, no conmigo, con alguien, y decir que, pastores, ¿puedo abrir un grupo en casa? Debería haber una desesperación para que todos tengamos un grupo de discipulado, para alimentar a las personas de Jesucristo, alimentarlas de la verdad. Amén. Porque mi alimento consiste en ¿qué? En hacer la voluntad de Dios. Y para terminar en esta mañana, yo te digo algo: no temas renunciar a las cosas de este mundo. Si bien el reino al cual pertenecemos ya no es de este mundo, el reino al cual representamos
los valores que nosotros damos a conocer del reino de los cielos, ¿de qué? Es de que tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas, ¿sí o no? Tenemos que amar al prójimo. Nuestras vidas están para servir a los demás. El reino al cual pertenecemos nos enseña a poner la mejilla cuando de repente nos agreden, a poner y dar la otra mejilla. A no pagar mal con mal, sino mal con bendición. Cuando de repente alguien te trata mal, no hay muchas ganas, ¿no?, de muchas reaccionar, decir, no, ¿sabes qué? Con altura, educación, te voy a bendecir, te voy a responder de la forma más amable que pueda. Ese es el reino al cual nosotros pertenecemos. Por eso el Señor decía, mi reino no es de este mundo. Pero ¿cuál es el requisito para que nosotros podamos establecer el reino de Dios y su justicia sobre la tierra? Morir a este mundo. Tienes que morir a este mundo, ya no pertenecemos a este mundo. Por eso no temas renunciar a las cosas de este mundo. Y quiero ponerte el ejemplo de Moisés en Hebreos capítulo 11, versículo 27. Hebreos 11, 27, nota lo que dice la palabra. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto. Y ustedes saben de que Egipto es un simbolismo del mundo en la Biblia. Cada vez que tú encuentras, ¿no?, la palabra Egipto, es un simbolismo que representa al mundo en esta tierra, o sea, lo terrenal, lo que no es del espíritu. Y dice que Moisés salió de la tierra de Egipto, renunció al mundo, sin temer el enojo del rey. ¡Wow! Lo cierto es de que cuando tú renuncias al mundo, van a haber personas que te van a criticar, te van a hacer la guerra, te van a decir, ¿qué te pasa? Mucha, ya has cambiado, porque ya no haces lo que antes hacías. Aunque tu familia incluso se enoje contra ti, no temas renunciar a este mundo, no temas al enojo que vas a sufrir de parte de aquellos que no conocen a Dios. Siguió firme en su camino, porque tenía los ojos puestos ¿en quién? En el invisible. Wow. Yo te doy un consejo: renunciemos a este mundo. Amén. No temas a los que tal vez te van a abandonar, se van a enojar por causa del evangelio contra ti, pero seguí firme en los caminos del Señor, y por sobre todo ten puestos los ojos en el invisible, los ojos en Cristo Jesús, en el autor y consumador de la fe. ¿Estamos recibiendo eso? Amados, es tiempo de que tu enfoque sea establecer el reino de Dios en la tierra. Digamos fuerte, es tiempo. No es tiempo de que nos ocupemos, ¿no?, de que si es este partido, el otro, de derecha, de izquierda, que no sé qué. No, nuestro enfoque es establecer el reino de Dios con nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestra forma de ser, que las personas puedan ver a través de ti al invisible, que vean a través de nuestras familias a Jesucristo y digan, yo también quiero eso, yo también quiero comer de Cristo Jesús. ¿Cuántos creen eso? ¿Puedes dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Oh Señor, gracias porque ya no somos de este mundo, ya no pertenecemos